Buenos días George, buenos días Daniel, Mariana, bienvenidos a un día más de clase, espero hayan tenido estas 2 semanas, espero hayan disfrutado bien sus vacaciones y se encuentren bien en estos momentos para continuar. Bien, hacerles recordar en sí cómo es, comentarles que este bimestre, sí, yo voy a ser la encargada de lo que es pasar todas sus notas, ¿ok? En forma muy general. Digámoslo de una otra forma que yo voy a ser su tutora, ¿bien? Su tutora de ustedes. Así que para ello yo pido a todos, por favor, y hacerles recordar que la asistencia en sí, la asistencia solo se tiene en cuenta con los estudiantes que tienen las cámaras encendidas, ¿ok? Desde el principio de clases, ¿no? Yo puedo asistir a clases, sí, yo estoy acá en clases, pero no se va a tener en cuenta si es que no tienen las cámaras encendidas, ¿ok? Recuerden ello, muy importante. Las cámaras son de principio a fin y que se les pueda visualizar a ustedes trabajando, escribiendo, realizando las actividades que nosotros tenemos aquí en clase. Bien, no solo en mi área, sino también en todas las áreas, porque he observado que hay docentes que a los docentes que no tienen cámaras le han puesto asistencia, pero no les está contando con el punto, bueno, el puntaje que se les designa en forma muy general a todos. Bien. Tengan en cuenta ello, ¿sí? Vuelvo a mencionar, las cámaras es poderlos ver a ustedes, no ver pantallas negras o tener las cámaras apagadas. Bien, tengan en cuenta ello, yo les estoy avisando y también está quedando grabado aquí en la sesión para que puedan recibir la nota que ustedes necesariamente se les va a agregar todos los días por su asistencia. Bien, vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Vamos a comenzar con el verbo y sus clases. Recuerden que el verbo ya hemos venido trabajando en el curso de gramática, ¿sí? Pero aquí vamos a tener algo muy en cuenta. No vamos a hablar de las clases del verbo, ¿no? Porque si yo digo, ¿qué es el verbo? A ver, algún voluntario que me dice qué es el verbo, recuerden, vamos a comenzar ya con las notas Son de las acciones que hacemos. muy bien. Lionel, muy bien. Son las acciones que hacemos, realizamos y las acciones que se pueden visualizar dentro de una oración, ¿no? En este caso es la acción que se realiza. Bien, en un momento, hoy estamos 11 de agosto y comenzamos con las anotaciones de las participaciones. Bien, bien, Lionel. Iniciamos. Observen aquí en pantalla o si no, observen en sus fichas. ¿Qué nos dicen? Amiguitos, iniciamos este nuevo bimestre con la segunda parte del tema de verbos. Vamos, presten bastante atención a las clases. Bien, vuelvo a mencionar, estamos hablando sobre clases de verbos, ¿sí? Las clases de verbos, que son clasificación. Bien, tenemos aquí 3 clases de verbos que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, tenemos el verbo reflexivo, que es el cual se va a denominar, ¿por qué? Con la acción, en este caso, que va a retornar al sujeto que lo realiza y en el cual se va a emplear un pronombre personal, la misma persona del sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir, profesora, esto? ¿No? Porque este es el concepto. Recuerden, el concepto es el verbo reflexivo, es que se denomina así porque es la acción que va a retornar al sujeto que lo está realizando. ¿No? ¿Qué más dice? Emplea un pronombre personal de la misma persona que el sujeto. ¿Cuáles son esos verbos reflexivos? Son estos de aquí. El me, te, se y aquí el no. Recuerda, el verbo mayormente se está realizando de acuerdo a los pronombres que se van a agregar al final, ¿no? Eso ya lo habíamos trabajado en las clases anteriores, recuerda, ¿no? Ejemplos, tenemos aquí ejemplos. Yo me maquillo, tú te bañas, él se peina. Profesora, pero aquí ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Lo que está aquí de negrito resaltado viene a ser lo que es el verbo, el me, el te y el se.
¿Por qué, profesora? El verbo reflexivo se va a denominar porque en retorno al sujeto. En esta oración, yo me maquillo, el sujeto es yo. Bien, yo. Y el predicado ya viene a ser después del verbo, ¿no? Yo me maquillo. En este caso, el verbo reflexivo se va a diseñar de acuerdo a qué, que va a emplear un pronombre personal de la misma persona. Vean, esto es el verbo reflexivo. Es el que va a emplear el pronombre personal de la misma persona, ¿sí? Van resaltando para que se vayan recordando. Recuerden, hacemos teoría y luego realizamos ejercicios, ejemplos para que puedan entender. Y aquí está, ejemplo, verbo reflexivo, yo me maquillo, se está refiriendo a mí mismo, ¿no? Yo me maquillo. ¿Qué más puedo decir? Yo me baño, ¿no? Y aquí, a ti misma también, ¿no? A ti, ya estamos hablando de ti. Tú te bañas, ¿no? Y luego te los volvemos a mencionar a sí mismo, ¿no? Él se peina, ¿no? A esa misma persona, él se peina. Bien, eso es en cuanto al verbo reflexivo, ¿sí? Ahora pasemos al verbo recíproco, ¿bien? En el verbo recíproco, vamos a expresar aquí. Obviamente, si estamos hablando de verbo, estamos hablando de una acción, ¿no? Una acción. Bien, aquí, en el verbo recíproco, van a expresar una acción mutua entre los sujetos que lo ejecutan. Vuelvo a mencionar, a ver, vamos a hacer acá un ejemplo para que quede claro, ¿no? Porque ustedes pueden decir, profesora, sujeto, sujeto, predicado, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a hacer aquí un ejemplo muy claro. En esta, comenzamos aquí, ¿no? Decimos una oración, a ver, una oración, yo puedo decir, a ver, digo, ¿no? Leon- Lionel, ¿no? A ver, voy a escribir bien el nombre, ya es. Lionel estudia todo el día. Un ejemplo, ¿ok? Ese es un ejemplo. Lionel estudia todo el día. Entonces, identificamos el sujeto. Recuerden, en una oración van a encontrar sujeto y predicado, ¿no? Yo necesito esto. ¿Cuál sería el sujeto? Ahí está, ¿no? Está, Lionel, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el predicado? Esto otro día. Exacto, ¿no? El predicado ya viene a ser todo lo que resta del sujeto, ¿no? Profesora, ¿cómo puedo identificar yo cuál es sujeto y cuál es predicado? Muy fácil. Yo primero identifico el verbo. ¿Cuál es el verbo? En Lionel estudia todo el día. A ver, ¿cuál es el verbo? Estudio. Estudio, ¿va? Del verbo estudiar. Y ahí está. Entonces, al yo identificar el verbo, quiero decir que desde que comienza el verbo ya es predicado. ¿Ok? En este caso, estudia todo el día viene a ser el predicado. Si ustedes se están dando cuenta, aquí en el verbo reflexivo y el verbo recíproco, nos está hablando primero sobre el sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque está antes. ¿Ven? El sujeto está antes, el verbo ya viene después, ¿no? No en todas las oraciones, pero en sí en la mayoría de las que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, continuamos. Ahí está la diferencia entre sujeto y predicado. Comenzamos, pasamos al verbo recíproco. Van a expresar una acción mutua, mutua, que quiere decir de ambos, de dos, entre los sujetos que la ejecutan. Se conjuga con los pronombres, aquí está. De igual forma, están empleando los mismos pronombres, ¿ok? Pronombres dentro del verbo recíproco. ¿Cuáles son esos pronombres? Aquí está. El pronombre nos, os y se. Ejemplos. Estamos hablando, mi hermana y yo nos queremos. ¿Ven? Aquí está el verbo.
Ellos se pelearon. Nosotras nos abrazamos. Si ustedes se están dando cuenta aquí, el verbo recíproco aquí está expresando una acción mutua entre los sujetos que lo ejecutan de acuerdo al pronombre, ¿no? Como el pronombre, profesor, aquí está el pronombre yo, nos, ellos, nosotros. ¿Ven? Ese es el verbo recíproco. ¿Qué quiere decir? Mutuamente, ¿no? Mutuamente de dos personas, ¿no? Ellos se pelearon, los dos se pelearon. Nosotras nos abrazamos, ella, en este caso la señorita, ¿no? Porque dicen nosotras, se han abrazado, todos. Es algo muy mutuo, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Dos personas relacionándose aquí, algo muy mutuo, ¿no? Ambos se quieren y es algo mutuo. Bien, eso es el verbo recíproco. Pasamos ahora al verbo impersonal. A ver, tenemos el verbo impersonal. A ver, buenos días, Eduardo. Hacerles recordar nuevamente que las clases, la asistencia se van a tomar con las cámaras encendidas. ¿Ok? Tengan en cuenta esto, vuelvo a mencionar, porque he visto las notas que han estado pasando algunos docentes y no han tenido en cuenta los estudiantes que no tienen cámaras encendidas. Bien, como dicen por ahí, ¿no? Guerra avisada no mata gente. ¿Ok? Continuamos, pasamos al verbo impersonal. ¿Qué me dice el verbo impersonal? Que son aquellos que nos presentan sujeto y se conjugan en tercera persona. Se conjugan en tercera persona singular. ¿Bien? Ejemplo, decimos, llovió en Huancayo, hace frío en Lima, hubo varias quejas. Entonces, ¿cuál es el verbo impersonal aquí? Miren, si ustedes aprecian, ¿qué me dice el verbo impersonal? Son aquellos que no presentan sujeto. ¿Ven? No está presentando sujeto y se conjugan con la tercera persona singular en este caso. ¿El verbo cuál será aquí en la oración? Llovió en Huancayo. Llovió. Llovió, ¿no? Del verbo llover. ¿Cuál es el siguiente verbo en hace frío en Lima? Hace. Muy bien. Hubo varias quejas. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Muy, ¿no? Hubo, exacto. Aquí está el verbo que se está identificando de acuerdo al verbo impersonal. Vuelvo a repetir, verbo impersonal es donde no se presenta el sujeto, como ustedes pueden observar aquí. Aquí no hay sujeto, bien, no hay sujeto. A ver, muy bien, ya dice. A ver, un momento, ya. Estoy verificando la lista de los estudiantes. Aquí está. ¿Ven? Entonces, de esta manera, miren, estamos terminando la explicación de los verbos, clase de verbos. Son tres clases de verbos que hemos trabajado. George, George, ¿estás ahí? George, Jimmy, George, coméntame, ¿cuáles son esas clases de verbo que hemos trabajado? Mencióname las tres clases de verbo que hemos trabajado. verbo reflexivo, Miss. Ya, ¿qué más? También el ¿Cuál más? A ver, verbo reflexivo, ¿qué más? Ya voy ayudando el verbo recíproco y el verbo impersonal. ¿Ok? Esos son los tres verbos que hemos trabajado el día de hoy. Pregunto, ¿cuál es el verbo en donde no presentan sujeto? ¿Cuál es ese verbo? Impersonal.
Muy bien, ¿no? Es el verbo impersonal, es el único en donde no presentan sujeto y en su mayoría presentan sujeto. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. Bien, recuerdo, el verbo en las tres clases que hemos identificado el día de hoy, sobre todo en las dos, se está presentando de acuerdo a los pronombres personales que ya hemos venido trabajando las semanas. Bien, entonces vamos a comenzar. Decimos aquí. Actividad de aplicación. Comenzamos con las primeras actividades para poder desarrollar los siguientes ejercicios. Bien, decimos, los verbos recíprocos y reflexivos son llamados también. ¿Cómo los llamamos? Copulativos, transitivos, Nominales. pronominales, intransitivos. A ver aquí. Estamos optando por la alternativa D. ¿Por qué? ¿En qué se está haciendo referencia? En los pronombres, ¿ya? Los pronombres, a eso se está refiriendo con los pronominales, ¿bien? Es una respuesta mayormente por deducción, si se dan cuenta, ¿no? Ustedes lo están interpretando de esa manera. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, reconoce las clases de verbos que aparecen en las siguientes oraciones. Primero hay que identificar cuál es el verbo. Decimos en la oración, hace frío en la capital. Pregunto, ¿cuál es el verbo? Aquí en hace frío en la capital. Verbo impersonal. Ya, ¿y cuál es el verbo, Lionel? Hace. Hace. Muy bien, hace. ¿Y qué viene a hacer esto? Como dice Lionel, estamos hablando de verbo impersonal. ¿Por qué, profesora? No estamos encontrando lo que es el sujeto. ¿Ven? No se encuentra el sujeto. Déjame ver. Bien. Continuamos. Identificamos. Vuelvo a mencionar. Resaltan, por favor, el verbo y luego escriben aquí en la parte de abajo qué tipo de verbo es. Bien. Continúo. Aquí está. Se está repitiendo la misma oración, pero igual vuelvo a preguntar. A ver. George, hace frío en la capital. ¿Cuál es el verbo? Verbo impersonal, Miss. Verbo impersonal, ¿verdad? Volvemos a Sí, escribir Miss. ahí. Ahí está. Tenemos ahí el verbo impersonal. Muy bien. Continuamos. Ella se bañó en el río. ¿Cuál es el verbo? Verbo reflexivo. Re- Claro, ¿no? Y el verbo es aquí el se. No se olvide. El verbo es el se. Entonces, estamos hablando de qué tipo de verbo. Verbos reflexivos. Verbo reflexivo. Muy bien, identificamos. Identificamos primero. Continuamos, decimos, esos jóvenes se pelean. Verbo recíproco. Estamos hablando muy bien de un verbo recíproco, ¿ok? Verbo recíproco. A ver, hay algo muy interesante aquí. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí no me han preguntado ustedes, pero lo voy a mencionar. Profesora, en el verbo reflexivo, yo tengo el se que estamos identificando en las oraciones, pero en el verbo recíproco también tengo la se. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar a cuál pertenece? Muy fácil, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el verbo recíproco es una acción que se realiza de algo mutuo, ¿no? Algo que involucra a dos personas.
Ejemplo, ellos se pelearon. ¿Quiénes se pelearon? Ellos. ¿Ellos cuántos son? Pueden ser dos, cuatro, cinco, ¿no? Pero son ellos. Todos ellos se han peleado. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? En el verbo reflexivo, el pronombre se, que también hace representar de verbo, decimos, él se peina. Estamos hablando de una sola persona. Bien, ahí está la diferencia. No me lo han preguntado, pero estoy segura que sí se lo han hecho, ¿no? ¿Cómo identifico? Ejemplo, aquí está, ¿no? Ella se bañó en el río. Está hablando solo de ella. Ella solo se bañó en el río. Pero acá dice, esos jóvenes se pelean. Está hablando de que esos jóvenes se han peleado. Por eso es un verbo recíproco. Bien, continuamos. A ver, buenos días a los que recién han ingresado. Buenos días. Por favor, no se olviden que las clases son con las cámaras encendidas, ¿sí? Tengan en cuenta ello. Y voy a hacer una mención, sí, hay algunos estudiantes que quizás estén en la lista de los que han enviado al grupo de WhatsApp, por favor, sobre el tema del pago. Me comentan que les avise aquí por medio de las clases para que puedan realizar el pago, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Decimos, siguiente oración, me peino todos los días. Pregunto, ¿cuál es el verbo en me peino todos los días? Peino. Exacto, ¿no? Estamos hablando de que Verbo reflexivo. estamos hablando de un verbo reflexivo. Muy bien, y el verbo es pein, ¿no? Yo me peino, tú te peinas, ellos se peinan, nosotros nos peinamos. Evangeline Márquez León. No, no creo que sea Evangeline, es Alain. Alain, ¿verdad? Por favor, el nombre. Miss, es Evangeline. 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 Sí, Pero sí. Evangeline, contigo yo tengo clase a partir de las 10. Ay, ya. Ah, ya, Miss, disculpe. Ya, ya, Evangeline, nos vemos a las 10. Es equivocado de habla, Evangeline. Bueno, continuamos. Decimos, mis primos se amistaron. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Amistaron? Amistad. Se, ¿ok? El verbo es se, nada más. No mencionen toda la oración completa, solo se, ¿ok? Se. Mis primos se amistaron. Entonces, ya hicimos la diferencia entre el se del verbo reflexivo y se del verbo recíproco. Entonces, ¿qué verbo tenemos aquí? Verbo recíproco. Correcto, ¿no? Mis primos se amistaron. Estamos hablando de un verbo recíproco, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que sus primos se han amistado. Es un verbo recíproco, ¿ok? Ahí está la diferencia. Tengan en cuenta ello, ¿sí? Tengan en cuenta. Bien, continuamos, van terminando. ¿Sí? Terminaron todos, me avisan para poder continuar. Ya terminé, profesor. Bien, Lionel, bien, Eduardo. Vamos, George, Mariana, Ramsés. A ver, quiero escuchar sus melodiosas voz. Sí, Miss, ¿qué pasó? ¿Terminaste? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Otra cosa que hay que tener en cuenta algo. Me había pasado por alto. Al final de las clases, de todas las clases, ya, los días que les toque dar su examen, por ejemplo, ya, ustedes me van a mostrar sus cuadernos, ¿ok? Sus cuadernos o las fichas que tienen, obviamente, están bien organizadas en un folder, ¿no? Al final, antes de dar el examen, cada uno me van a mostrar, ¿ok? Tengan en cuenta ello para que vayan ordenando desde el día de hoy, ¿sí? Continuamos, pasamos ahora al siguiente ejercicio. Decimos, subraya la clase de verbos que aparecen en las oraciones. Hablar reflexivo.
En la B es impersonal. En la C recíproco. En la D es recíproco. En la D es recíproco. En la E también. Ya, listo, muy bien. Entonces decimos, ella se viste rápido es un verbo reflexivo. Entonces, muy bien, Lionel. Aquí, Eduardo, ¿cuál es el verbo? Si ya Lionel nos dijo que es un verbo reflexivo. Eduardo, vamos, ¿cuál es el verbo en ella se viste rápido? ¿Viste, profesora? No, no, no. El verbo, Eduardo, aquí. Mayormente los verbos que hemos trabajado aquí, sobre todo en el verbo reflexivo y el verbo recíproco, los verbos son estos: me, te, se y el nos. Y nos, os y se. Esos son los verbos. A diferencia del verbo El inter... reflexivo, Miss. Claro, sabemos que es reflexivo, pero ¿cuál es el verbo? En ella se viste rápido. Sí, profesora. Correcto, es el se, ¿no? Es el se. Ella se viste rápido, ¿no? Ya Leonel nos dijo que es un verbo reflexivo, ¿no? Aquí, hizo calor en Ica. Aquí, Leonel nos mencionó qué tipo de verbo es. El hizo, Impersonal. ex, ¿no? Impersonal. Muy bien. Es el verbo interpersonal, ¿no? ¿Por qué es interpersonal? A ver, ¿alguien lo dice? Porque no hay sujeto. Porque no lleva o se en tercera persona singular. Exacto, ¿no? No está llevando, Eduardo me dice, no lleva los otros pronombres personales, ¿no? El se, el nos, el los, ¿no? Leonel los menciona porque no tiene sujeto y se está dando en una forma muy singular. ¿Ven? Ahí tienen dos formas para identificar por qué es un verbo interpersonal. Bien. Aquí en la segunda oración, ¿cuál es el verbo? Aquí, en él se baña lentamente. El verbo, quiero saber el verbo. Ya me mencionó Lionel que es reflexivo, pero yo quiero saber cuál es el verbo. En él se baña lentamente. C. Y es reflexivo. Muy, ¿no? Es el se. Él se baña lentamente. Muy bien. Continuamos. Ustedes se abrazan. ¿Cuál es el verbo? En ustedes se abrazan. Recíproco. Ya, recíproco. Pero ¿cuál es el verbo aquí? En ustedes se abrazan. C. Muy Y bien. también en la E. Exacto, aquí está el se, miren, el verbo como pronombre personal. Y aquí ya estamos identificando a qué clase de verbo pertenece, ¿no? En ustedes se abrazan, estamos hablando, como ya Lionel mencionó, del verbo recíproco. Y en ellos se pelearon, de igual manera, estamos hablando sobre un verbo recíproco. Profesora, ¿qué era un verbo recíproco? Es algo que se da mutuamente entre dos personas. Bien, estamos subrayando y estamos identificando. Ahora pasemos al siguiente. Ahora sí, les toca a ustedes. Comenzamos. Escribe 4 oraciones con verbos reflexivos. Bien, comiencen. Comiencen a escribir 4 oraciones con verbos reflexivos. ¿Sí? Llamo en unos minutos a cada uno de ustedes para que me dicten y podamos completar las horas. Bien, terminen de escribir. No necesariamente vamos a repetir todos la misma oración, pero para evaluarlos a cada uno de ustedes, tengo que escuchar cuáles son las oraciones que ustedes me van a dictar. Bien, comiencen a escribir. No se olviden, me está diciendo, escribe oraciones con verbos reflexivos. Ya, no se vayan a olvidar. Me está pidiendo verbos reflexivos. Profesora, ¿cuáles son esos verbos reflexivos? Aquí están. Es el primer verbo que hemos trabajado. Son las que presentan pronombre como, por ejemplo, aquí, pronombres personales de la misma persona. Me, te, se, y. ¿No? Yo me maquillo, tú te bañas, él se peina. Está acompañado de un pronombre personal. No se olviden, están acompañados de pronombres personales y continúa el verbo. Bien, comiencen con la escritura, vamos.
4 minutos, nos quedan 4 minutos, ahí comiencen a escribir. ¿Qué termina? Ya terminé, Miss. Ya, muy bien, Leonel. A ver, vamos a comenzar con el primero, Leonel. Coméntame qué oración escribiste. Él se peinó todos los días, yo me baño cada mañana, tú te peinas, ella se baña por las mañanas. Ya, ahí está. De las 4 oraciones, muy bien, vamos a escribir el primero, ¿no? Él se peinó todos los días. Muy bien, Leonel, muy bien. Si se dan cuenta, está acompañado del pronombre él. Y luego continúa de el verbo. Él se peinó todos los días. Bien, muy bien, Leonel, con las 4 oraciones. Continuamos entonces. George, díctame una oración con verbo reflexivo. Recuerda que primero comienza con pronombre y luego verbo. Vamos, George. Ok, Miss. Él se viste muy rápido, Miss. ¿Él se qué, me dices? Él se viste muy rápido. Él se viste muy rápido. Ya, listo. Nice. Él se viste muy rápido. Bien, comenzamos, continuamos. Aquí está. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando el pronombre él. Bien. Entonces, ahí está. Él se viste muy rápido. Un momento. Aquí está. Continúo. Tercera oración, Eduardo. Vamos. Eduardo, díctame una oración que tenga un verbo reflexivo. Él va al parque. Ya, a ver, aquí está, ¿no? Él va al parque. Sí, 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 está bien. El verbo va, del verbo ir, ¿no? Él va. Pero aquí, Eduardo utiliza estos 4 verbos que está aquí. En este caso, si tú dices él va al parque, podemos decirlo de forma muy plural, ¿no? ¿Qué podemos decir de forma muy plural? Si nos vamos, podemos decir, ¿no? Nosotros nos vamos. Vamos al parque. Exacto, ¿no? Solo lo he cambiado por el pronombre, nada más. Por el pronombre, aquí está el pronombre nosotros y el verbo no. ¿Ven? Ahí está. Solo lo puse en plural, Eduardo, nada más. Listo. Me falta una oración. A ver, Mariana. ¿Te animas, Mariana? Ramsés. Yo, Miss, Ya ahí está. Ramsés yo comienza. me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes, ¿no? Estamos utilizando el verbo reflexivo. Yo me lavo los dientes. Muy bien. ¿Ven? Aquí está el pronombre yo, el primer pronombre, y aquí está el verbo me. Yo me lavo los dientes. ¿Ven? Ahí está. Muy bien, muy bien. Felicidades a todos. ¿Ven? A esto nos estamos refiriendo. A ver, un momento. Eduardo Ramírez. Listo. Estoy anotando todas sus participaciones. Continúo. Ahora sí, escribe 4 oraciones con verbos recíprocos. Lo mismo. Me refiero en cuanto a la cantidad de oraciones. Pero en este caso vamos a utilizar el verbo recíproco. Bien, comienzo, vamos a escribirlo todos al mismo tiempo. A ver, Ramsés, ¿sí, Ramsés? Díctame una oración con verbo recíproco. Recuerda, ten en cuenta aquí que el verbo recíproco utilizamos el nos o se, sobre todo en un contexto de que nos vamos a referir a 2 personas de forma muy mutua. ¿Sí? Se va a cortar el Zoom, regresamos todos porque la asistencia uno lo tomo. Vamos, Ramsés, díctame la oración. Nice. Vamos a continuar. Bien, nos quedamos aquí. Ramsés, coméntame una oración con un verbo recíproco. Ellos se fueron a la calle. Ellos se fueron por la calle. ¿Sí, es correcto?
Ramsés, sí, ellos se fueron por la calle. Sí. Ah, Ya está bien. ellos se fueron a la calle. A la calle. Ah, listo. A la calle. Muy bien. Ellos se fueron. Aquí está. Tenemos el pronombre ellos y el verbo se. Bien. Ellos se fueron a la calle. Muy bien. Estamos hablando del verbo recíproco. Este verbo hace referencia a que ellos, todos ellos se fueron a la calle. Bien. Continuamos. Lionel, una oración con un verbo recíproco. Mi mamá y yo nos fuimos al parque, mis primos se enemistaron. Muy bien. Aquí continuamos. Mis primos se enemistaron, ¿no? En ese caso, estamos utilizando un sufijo, ¿no? Un sufijo para cambiar el significado de las palabras. Puede ser enemistaron, se pelearon, ¿no? Etcétera. Bien, identificamos el mis, estamos hablando del pronombre, disculpen, aquí está, y el se. Muy. Continuamos, a ver, Eduardo, tercera oración, con un verbo recíproco. Vamos, Eduardo. Ellos se fueron a Bancay. Ya. Ellos se fueron. ¿A Mis dónde? amigos se pelearon, Miss. Ya, un momento, George. Eduardo, ¿ellos se fueron a dónde? A Eduardo. Bancay. Ah, ok. Ellos se fueron a Abancay. Vamos. En mayúscula. Ahí está. Aban. Muy listo. Y George, vamos a cambiarle. ¿Sí? Ya utilizamos el verbo se. Aquí está, mis primos se pelearon, mis amigos se pelearon, lo mismo. Aquí está otro tipo de verbo, el nos y el los. ¿Qué podemos decir con el nos de forma muy plural? A ver, ¿qué podemos decir, George? Nos fuimos a una fiesta, Miss. Nos fuimos a una fiesta, Sí, Miss. ya. Pero recuerda que en el verbo recíproco el pronombre va primero. Entonces decimos nosotros, ¿no? Nosotros nos fuimos a una fiesta. Exacto. A una fiesta. Muy bien, lo están haciendo genial. Ahí está. Decimos, nosotros nos fuimos a una fiesta. Muy bien, ahí está, en forma muy plural. Listo, ¿ven? De esta forma estamos finalizando aquí con la escritura de los pronombres, que, disculpen, de los verbos que tienen oraciones, verbos reflexivos aquí, y verbos reflexivos. Bien, continuamos, pasamos ahora al siguiente. Actividad de extensión tenemos, ¿cuál es la oración que presenta un verbo reflexivo? A ver, identifiquemos cuál es esa oración que presenta verbo reflexivo. Joaquín se fue. Joaquín se fue. Aquí está. Este es el verbo, ¿no? El verbo. Joaquín se fue. María se... ¿Es la única oración? ¿O podemos encontrar varias María más? también. María se quedó y María no se casó. Aquí está. ¿Qué más? ¿Las únicas? ¿Sí? Correcto, ¿verdad? Oración que presenta verbo reflexivo. Aquí tenemos tres oraciones que presentan verbo reflexivo, ¿no? Aquí está. Estas son las tres. La alternativa A, B y C. ¿Ven? En me visto rápido no tiene sujeto, por lo tanto no es un verbo reflexivo. Y en se abrazaron de igual manera no es un verbo reflexivo porque no tiene sujeto. Bien, continuamos. Pregunta número 7. Señala la alternativa que presenta un verbo recíproco. A ver, ¿cuál es la alternativa que presenta un verbo recíproco?
Vamos, serán los alumnos rendirán sus exámenes. Mi hermano se afeita todos los días. Ellos se quieren demasiado. La C, Miss. Ellos se quieren demasiado. Correcto, Sí, ¿no? Miss. Exacto. Muy bien. Es la alternativa C. El pronombre Exacto, ¿no? Muy bien, Ramsés. Muy bien, Juan. ¿Ven? Se están dando cuenta. ¿No? Profesora, pero las otras oraciones también están en plural, como por ejemplo los niños rendirán sus exámenes, pero no está presentando ningún tipo de verbo que ustedes han conocido, como el se, ¿no? Entonces hay que identificar ello. Primero identifico el verbo, y después veo si está conjugando, si tiene relación. ¿Bien? Continuamos. Pregunta número 8. ¿Cuál es la alternativa que presenta un verbo reflexivo? ¿Ver? Decimos, todos iremos de... Mi amigo se peina lentamente. la D. Estamos esperando que inicien las clases. ¿La B? ¿Qué me No, decía? la D. A la No es D. una E, la D. Mi Exacto. amigo se peina. Muy bien, ¿no? Mi amigo se peina lentamente. ¿Cuál es el verbo? Aquí está el verbo. Y como estamos hablando de un verbo reflexivo, está refiriéndose solo a una persona, ¿no? Mi amigo se peina lentamente. Ven, aquí está. Continuamos. Pregunta número 9. Decimos, ¿cuál es la alternativa que presenta un La recíproco? Ramsés, ¿cuál me mencionas? la La A, aquí está, me da la alternativa A. Pregunto, George, Eduardo, ¿están de acuerdo o no es? ¿Qué me dicen? Sí, sí Ahí, es. Leonel está de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de mis hermanos se quieren mucho, verbo Estoy de acuerdo, Miss. muy bien, ¿no? Verbo reflexivo, estamos, recíproco, perdón. Estamos haciendo referencia de que es algo mutuo que se da entre varias personas. En este caso, los hermanos se quieren mucho. Bien, continuamos aquí, pasamos a la pregunta número 10. Nos dice, ¿qué alternativa no presenta verbo interpersonal? Aquí es. In- Interpersonal. Claro, la interpersonal. ¿Cuál es la alternativa que no presenta el interpersonal? Aquí está, ¿no? ¿Cuál era la interpersonal? La que no tenía sujeto, ¿recuerdan? Hizo bastante calor. Hubo demasiadas quejas. Hace todas las tareas. Ah, A ver, hubo demasiadas quejas. hubo la alternativa A. A ver, ¿los demás están de acuerdo? Miss. Sí, estamos hablando. A Sí, ver, Miss, estoy de acuerdo. listo, ¿no? ¿Qué decían la diferencia entre el verbo interpersonal? Es la que no tiene sujeto y mayormente el verbo hace referencia desde el inicio, ¿no? Entonces, bien, continuamos aquí. Pasamos ahora a las explicaciones de las actividades de evaluación, pero primero hacer mencionar aquí. Vamos, sí, voy a terminar de explicar aquí. En la pregunta número 11, ustedes, muy bien, felicidades a todos por completar la primera clase del día de hoy. Van a identificar a qué tipo de verbo se referencia aquí. Sí, esto ya lo van a mandar a la actividad en el grupo de WhatsApp, al grupo de tareas. Bien, pregunta número 12, ustedes van a escribir 4 oraciones con verbos interpersonales. Bien, no se olviden, lean bien, no se vayan a confundir, verbos interpersonales. Pregunta número 13. Ustedes van a colocar la re, miren la re, si el verbo es recíproco y ref, miren ref, si es reflexivo. ¿Sí? Ahí está la... La, la es re. Ya, muy bien, Lionel, sí, muy bien.
Pero recuerden que esta La actividad, R es re. ahí está, ¿no? Ya está identificando el elemento, ¿no? Pero recuerden que es de manera personal, ¿sí? Muy bien, Lionel, lo estás haciendo genial. Pasamos a la pregunta número 14. Ustedes van a relacionar las siguientes columnas, ¿no? El A, B y C van a identificar cuál será, impersonal, recíproco, reflexivo. Ya ustedes van a identificar y lo van a colocar ahí. Y luego van a escribir 4 oraciones, pero que tengan verbos reflexivos. No vale repetir lo que hemos trabajado aquí en clase. ¿Sí? Aquí está. No vale repetir las mismas oraciones. Utilicen otras palabras. Y las preguntas del 16 al 20 son preguntas para que ustedes puedan marcar e identificar de acuerdo a las preguntas que se van a realizar. Pregunto, ¿tienen alguna duda referente a esta actividad hasta aquí? No. No, profesor. Ya, muy bien. Entonces voy a comenzar aquí con el resumen del día de hoy. El día de hoy hemos trabajado sobre el verbo, las clases de verbo, hemos trabajado sobre el verbo reflexivo, verbo recíproco y el verbo interpersonal. De acuerdo a esas clases de verbo, hemos desarrollado las siguientes actividades. Con ayuda de ustedes hemos identificado qué clase de verbo pertenece cada oración y aquí hemos hecho la escritura de los verbos que se han encontrado dentro de una oración. Bien, y hemos desarrollado preguntas para ello. ¿Sí? Eso es todo referente a la clase del día de hoy en relación al verbo. Vuelvo a mencionar para que tengan en cuenta algo. La asistencia, nuevamente vuelvo a decir, se va a tomar en cuenta solo los estudiantes que tienen cámaras encendidas. ¿Sí? Recuerden, en esta oportunidad yo voy a ser como su tutora de por colocar todas las notas de forma muy general, obviamente de todos los docentes que van a pasarlas, ¿no? Entonces, les hago recordar para que tengan en cuenta mucho ellos sobre su asistencia, ¿sí? Y lo otro es que se les va a revisar las fichas al final, ¿sí? Al final, bueno, en este caso, después, antes de realizar el examen, ¿bien? Así que tengan en cuenta, vayan ordenando en un folder o en su cuaderno, continúen con las evaluaciones. Sí, voy a tomar asistencia, a ver un momento. George, ¿quieres hacer una pregunta? No, Miss. Ya, listo. Entonces, de esta forma estamos finalizando el clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Espero sus actividades en el grupo de WhatsApp para que lo envíen el día de hoy. Bien, Ok, Miss, hasta luego. hasta mañana. Cuídense. Buen día, Miss. Mañana. Gracias. Igual ustedes.